Muy buenos días tengan todos ustedes. Y ya estamos una vez más aquí con un video para compartir un poquito de lo que es la palabra de Dios. Y como había comenzado Héctor la semana pasada a hablar lo que era el Espíritu Santo, hoy vamos a continuar un poquito hablando del Espíritu Santo y vamos a hablar de los dones y de los frutos del Espíritu Santo. Así es de que, pues bueno, ojalá hayan tenido una muy buena semana. Espero que el lunes que nos veamos para compartir el video, todos hayan tenido la posibilidad de verlo. Entonces, bueno, vamos a comenzar hablando de lo que son los dones del Espíritu Santo. Eh, Algo que me llamó la atención y que sería bueno que lo compartiéramos es eso, precisamente que el anuncio de los dones del Espíritu Santo ya viene desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, como podemos notar, pues es una buena noticia también de Dios hacia la humanidad. Lo podemos leer en Isaías 11 del 1 al 4 y dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni urgirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. E irá a la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Palabra de Dios. Entonces, bueno, con esta cita quisiera reafirmarles, quisiera reforzarles que, bueno, es de Dios quien viene el Espíritu, ¿verdad? Siendo una de las tres personas divinas, el Espíritu Santo, pues es una promesa. En esta cita nos habla de Jesús y cómo va a ser la manera de actuar y ser de Jesús, ungido, obvio, por el Espíritu Santo, pero de alguna manera también esa es una promesa para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros también somos parte de su cuerpo. Y Jesús no se va a cansar de repetir, ¿no? Así es bueno que yo me vaya, va a decir, cuando yo me vaya vendrá el que los guiará, el Paráclito. Entonces, también es una promesa para nosotros. Y si nos damos cuenta y miramos a lo largo del Antiguo Testamento el actuar y la manera de ser de las personas que estuvieron ungidas por el Espíritu Santo, pues nos damos cuenta que tienen las mismas características, ¿verdad? Ese espíritu los guiaba y eran personas ungidas y respetables y obedientes al Señor, ¿verdad? Entonces, eran inteligentes, este, sabían aconsejar, tenían conocimiento y sobre todo temor a Dios, que es lo más importante. Bueno, entonces también algo de lo que hablamos la clase pasada con Héctor era de que el Espíritu Santo nos va a hablar desde adentro a nosotros, ¿sí? No va a ser esa figura como Jesús, que él actuaba y sobre el actuar uno podía mirar cuáles eran las posibilidades de uno. Ahora va a ser desde adentro, desde el interior de uno, que saldrá esa voz, que saldrá esa energía, que saldrá esa inquietud por hacer algo. Entonces, esto de alguna manera, en algún momento lo podemos confundir. En algún momento podemos también pensar que es uno el de la inteligencia, que es uno el de la sabiduría, que es uno el que tiene ese poder. Pero tenemos que ser conscientes que el Espíritu Santo es el que está con nosotros. Un rato más lo vamos a ver.
También como en algún momento Jesús le dice nada más que a Pedro, ¿verdad? Esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está a todo lo alto. Entonces, bueno, el Espíritu Santo nos va a hablar desde adentro. Y como les comentaba también la clase pasada, este, esa primera generación de discípulos este, que tuvo Jesús, después apóstoles, que convivieron con él, que vivieron con él, este, para cuando llegó la segunda generación, llámese Pablo, lo estábamos mirando, no estaban en desventaja, ¿verdad? Porque en ellos estaba el Espíritu de Dios. Si bien a Jesús no lo habían visto físicamente, no habían recibido la enseñanza directa de Jesús, pero sí el Espíritu les decía desde adentro que era lo que tenían que hacer. Entonces no había ninguna desventaja. Entonces, bueno, continuamos. Y en esta carta a los Corintios, quiero que reflexionemos precisamente lo que les comentaba hace un momento. Primera carta a los Corintios, capítulos 12, versos del 1 al 5, dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se llevan a los ídolos del mundo. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llamará anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es la palabra de Dios. Entonces vamos a reflexionar en lo que serían aquí estos dos párrafos que dice: nadie habla por el Espíritu de Dios y llama anatema a Jesús, ¿verdad? Esto lo podemos ver en muchas de las sectas que últimamente han salido o que han salido a lo largo de la historia de la iglesia y de la humanidad, donde a Jesús lo minimizan, donde a Jesús lo toman como ciertamente como un hombre más, como un hombre como cualesquiera, como un hombre que sin duda no tuvo el mérito que nosotros sabemos que tiene, de que es ser hijo de Dios, ser Dios mismo. ¿Ah? Entonces, si una de estas personas viene y nos dice a nosotros y nos habla de Jesús desde ahí, desde que fue una persona en un sentido más fuerte que eso, entonces rápidamente nosotros podemos deducir que el Espíritu Santo no está en esa persona, y no está en esa doctrina, y no está en esa iglesia, y no está en esa congregación. ¿Ah? Entonces, si es un hombre o una persona o una iglesia ungida por el Espíritu Santo, va a reconocer a Jesús, ¿sí? Por lo que hizo, por lo que pasó, por lo que sufrió, por lo que nos dejó, pero sobre todo porque viene y nos anuncia esta vida en el Espíritu. Entonces, así también nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Cuando realmente uno ya tiene el Espíritu Santo dentro, es que uno reconoce quién es Jesús, ¿sí? Es cuando uno le da ese valor, cuando le tiene uno esa certeza de quién es Jesús, cuando uno entiende el sacrificio de la vida de Jesús, ¿sí? En su propia vida. Entonces, es ese mismo espíritu el que nos lleva, ¿sí? A reconocer en dónde, ¿sí? No está Dios, pero también en dónde sí está Dios. Y ojalá que todos seamos de los que reconocemos a Jesús como Señor. ¿Ah? Gracias al Espíritu Santo. Y aquí, más adelante le vamos a pedir a Héctor que nos lea esa cita porque es muy interesante, ¿verdad? Entonces, la voy a comentar un poquito más adelante, pero el lunes le vamos a pedir a Héctor que nos la lea. Entonces, seguimos con esta misma carta a los Corintios.
y en el de los versos, capítulo 12, del verso del 6 al 11 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Aquí puse unos paréntesis porque esta cita que bajé del internet no me gustó y ya después se hizo un poquito tarde para cambiarla, pero si ustedes leen su Biblia, dice provecho para todos, ¿sí? Para todos. El don del Espíritu Santo no es de provecho para mí, ¿sí? Debe ser provecho para todos y ahorita vamos a seguir este, señalando eso, lo vamos a ver un poquito más puntual. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Palabra de Dios. Entonces, si lo vemos, Jesús, aunque se preocupa por cada uno de nosotros, también se preocupa porque seamos comunidad. ¿Sí? Si algo quiso dejarnos él bien en claro, que era la construcción del reino, donde Dios reinara para todos. Y eso nos hace una comunidad de creyentes. Eso nos hace llamarnos cristianos, ¿sí? Saber que Jesucristo es el Dios verdadero. ¿Ah? Entonces, al hacernos eso comunidad, dice aquí la palabra de Dios, que el Espíritu Santo va a ir dando dones a cada persona como Él crea que se necesitan, no tanto para la persona, sino para la comunidad. ¿Sí? Esto tiene que quedarnos bien claro. Esto de los dones es para ponerlos al servicio de la comunidad. Esto no es un don para que yo me lo lleve, me lo guarde y me sienta feliz. Ay, el Señor me llamó, me ungió, me dio esta posibilidad. Qué bueno, eso es digno de agradecerle a Dios, pero tenemos que tomar en cuenta que esto es para ponerlo al servicio de la comunidad. Ahora, ¿qué es un don? Dice el diccionario, disposición innata o habilidad para algunas actividades, ventaja o aptitud natural considerada como recibida por Dios. ¿Verdad? Entonces, el don es algo que nosotros vamos a tener esa habilidad, es algo que va a estar en nosotros, que va a venir desde adentro, porque viene del Espíritu Santo, que viene desde adentro, que la podemos hacer sin el más mínimo esfuerzo, ¿sí? Que nos va a gustar hacerla, ¿sí? Porque, como les digo, como es de adentro, viene del Espíritu y es algo nato, es algo que cuando menos acordamos, decimos, ah, caray, mira, gracias a Dios que tengo esto. Y ojalá que ya lo hayamos descubierto. Y si no, es momento para pedir al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga yo en medio de esta mi comunidad? ¿Qué quieres que yo haga para el servicio de esta mi comunidad? Entonces, encontré algo en la Biblia para jóvenes que me gustó mucho y que lo encierra perfectamente, ¿no? Dice, en tiempos de Pablo, el término carisma se usaba para describir los dones gratuitos que Dios da para solucionar necesidades concretas de la comunidad y fomentar su unión. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que les decía? Los dones son primero dados por Dios. ¿Para qué? Para solucionar necesidades. ¿Sí? El don no es para exaltar a una persona, no es para que nosotros digamos, oiga, esa persona es más que o hace mejor estas cosas que no, sino para poder nosotros acudir a esa persona, ¿sí? Para poder
este, librar un problema, para poder tener un consejo, para poder tomar una mejor decisión, y desde la persona que tiene el don, poder ayudar a la comunidad a que eso pase, ¿verdad? A que si no se están tomando las decisiones, pero yo miro que hay una manera más fácil y apegada a lo que es la palabra de Dios. Entonces, hablar en mi comunidad y decir, ¿por qué no hacemos esto? Tomemos en cuenta esto, podemos ver esto. Entonces, cada uno de estos dones, ¿sí? Los vamos a tener que poner a trabajar nuestra comunidad. Y como dice, en solucionar necesidades concretas de la comunidad para fomentar la unión. Esto no es, te voy a ayudar con tu problema, pero cuando yo ocupe algo, tú me vas a obedecer a mí y tú vas a reconocer en mí que yo te ayudé y tú me debes ese favor. No, esto es para que la comunidad pueda seguir caminando, para que la comunidad pueda seguir creciendo, ¿sí? Para que la comunidad no se separe ni se integre, perdón. Y por eso, aquí abajo les comentaba este pasaje de Mateo, donde Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿ustedes quién dicen que soy yo? ¿Ah? Y Pedro le va a decir, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y le dice, qué bueno, porque eso no viene de ti, eso no viene de tu carne ni de tu sangre, eso viene de tu Padre en lo alto, porque Él te lo reveló. Entonces, antes de esto podemos ver que Pedro no hace ningún comentario de haber recibido nada de Dios, no haber tenido un encuentro con Dios, no haber escuchado la palabra de Dios, no haber... Entonces, ¿cómo es que Dios de lo alto le revela a Pedro quién era Jesús? ¿Sí? En su interior se lo revela el Espíritu Santo. Ese va a ser el trabajo del Espíritu Santo. Por eso es que no lo vemos, por eso decía Héctor, y nos hablaba Héctor de estos párrafos donde se le decía el gran desconocido, el gran ausente, o el desconocido más que nada, porque muy pocas veces se habla. Y como vemos que él actúa desde adentro, entonces es más difícil para uno este, poderlo ver. ¿Verdad? Entonces ya nos leerá Héctor el lunes esta cita y podemos comentar un poquito más. Bueno, entonces vamos a ver los dones del Espíritu Santo. Son 7. Temor de Dios, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia y piedad. ¿Ah? Esos son los 7 dones del Espíritu Santo. Entonces, bajo estos 7 dones del Espíritu Santo, Dios quiere que la comunidad trabaje. ¿Sí? Dios quiere que haya personas de entendimiento, ¿sí? Para poder hacerle entender a la comunidad qué es lo que tiene que hacer. Dios quiere que haya personas de consejo dentro de la comunidad. ¿Por qué? Porque a veces el estrés, el cansancio, la vida rutinaria, a veces hasta el alejarnos de Dios va haciendo que nuestra vida se haga gris, ¿verdad? Que se haga triste. Pero acudir y reconocer a una persona de consejo dentro de nuestra comunidad es bueno. ¿Por qué? Porque podemos ir a platicar con ellos, podemos ir a decirles cómo nos sentimos, qué lo sentimos. Seguramente mediante su Espíritu Santo Dios le dará a esa persona un buen consejo para nosotros. Fortaleza. Y hay veces que las cosas dentro de la comunidad se ven difíciles. ¿Ya? Este, ahorita lo que ha estado pasando con la iglesia, se dan cuenta, cerrar los templos, no ir a misa, para muchas gentes que no tenían ese espíritu de fortaleza fue muy difícil. Me imagino que se han de haber sentido muy mal a todo esto que estaba pasando. Pero dentro de todo hubo personas que intentaron hacer algo diferente, que crearon. Y miren, gracias a Dios y gracias a esa fortaleza que nos transmite por medio de su espíritu, estamos haciendo estos videos que hoy estamos haciendo. No nos hemos alejado completamente de la iglesia, no nos hemos alejado completamente de la palabra de Dios. Seguimos en comunidad, aunque sin estar juntos, aunque sin el abrazo, sin el beso, sin el calor humano,
pero a mí me da gusto los lunes estar otra vez compartiendo con ustedes. Y bueno, ese don de ciencia en donde las cosas van quedando cada vez más claras, donde ya para mí la humanidad desde hace 20, 30 años entró en una manera de donde la ciencia estudia las cosas, donde la ciencia ve al hombre desde muchos aspectos, desde otros aspectos diferentes que jamás nos hubiéramos imaginado. Entonces, eso va abriendo un concepto más amplio de Dios. A mí me da gusto ir a pláticas con mi esposa, escuchar clases con mi esposa, donde a veces tienen un concepto de Dios un poquito más palpable, más lúcido de lo que a veces lo tenemos en la iglesia. Y digo, wow, mira cómo Dios se sigue manifestando. Cómo esta gente está inspirada desde adentro para saber y encontrar que hay maneras diferentes, ¿sí? Que es el mismo espíritu el que los va guiando, ¿sí? Y que a su vez pueden dar un concepto diferente de lo que pudiera a veces dar la iglesia. ¿Ah? Entonces, con esto no estoy diciendo que la iglesia no sirva ni nada, sino que la iglesia tiene su trabajo y ya lo veremos por ahí en alguna otra clase, pero sí, Dios se sigue manifestando y Dios se sigue sabiendo de Dios en todos lados y qué bueno que la ciencia, porque hoy es bueno que la ciencia que no se le olvide, ¿sí? A la ciencia, a las personas que trabajan en la ciencia, que eso, que imaginan en su mente, que imaginan en su cerebro, que lo crean a veces desde ahí, sí, es gracias al Espíritu Santo. Y bueno, la piedad, el pedir por los demás, el ser personas de oración, el ser personas comprometidas con las necesidades de la comunidad, es algo bueno, ¿verdad? Algo que sabemos nosotros. Yo recuerdo mucho a mi Tuquita que estuvo un tiempo con nosotros. Yo sé que todavía está, yo sé que sus oraciones están ahí, por eso es que estamos en donde estamos, pero qué bueno que podamos reconocer a personas como doña Tuquita y don Ponzi, que son personas, ah, pues eso, ¿no? Con un amor hacia el prójimo que nosotros lo podíamos ver, lo podíamos palpar. Por eso está ahí nuestro cariño y nuestra admiración por todos ellos, ¿verdad? Gente hoy que ya no está en la clase de Biblia, pero que sin embargo el don que trabajaron dentro de nosotros, dentro del grupo, lo pudimos sentir todos, ¿verdad? Elma fue otra de las personas que vino a traernos una manera de trabajar limpia, una manera de trabajar apegada más a la conciencia y era algo que venía dentro de ella y que Dios nos la puso en un momento para poder hacer las cosas que se tenían que hacer, ¿verdad? Y no se diga, pues, José y la señora Teresa, que tuvieron esa sabiduría, tuvieron ese discernimiento del Señor para podernos traer este curso, ¿sí? Para sembrar esas semillas que hoy parece que gracias a Dios están floreciendo y que ojalá el día de mañana puedan ser más las que florezcan y que en distintos jardines, ¿no? No tiene que ser aquí dentro, pero ojalá que los que están ahorita ustedes tomando este curso de Biblia, el día de mañana Dios los pueda utilizar para, para el bien de su comunidad, de su grupo, de su familia, de su entorno, que es si Dios los tiene aquí es porque eso quiere Dios para ustedes. ¿No? Entonces, bueno, son estos 7 dones del Espíritu Santo que de alguna manera vamos a mirar en esta otra gráfica cómo, cómo trabajan en favor de nosotros. ¿Ah? Bueno, veamos la sabiduría, es la luz o la iluminación y nos da la capacidad para juzgar según Dios, ¿verdad? Porque para nosotros los hombres es bien fácil juzgar y nosotros, híjole,
creemos que no las sabemos todas, pero el que en realidad conoce todo y conoce la verdad es Dios nuestro Señor. Entonces Él juzga diferente, completamente diferente a nosotros. Entonces esa sabiduría sí es un don que va a poner Dios en alguna de las personas de nuestra comunidad. ¿Para qué? Para poder enseñarnos, ¿sí? Enseñarnos que las cosas a veces pueden ir más allá de lo que nosotros pensamos o de lo que nosotros creemos. Bueno, y se recibe de lo alto, la sabiduría no puede venir de otro lugar que no sea Dios. Entendimiento, agudiza la inteligencia para comprender las cosas divinas. ¿Ah? Aunque a veces nos maravillamos nosotros con situaciones que pasan dentro de la naturaleza, ¿sí? Hay personas que pueden tener ese entendimiento para realmente discernir si es algo de Dios o es un simple misterio que nosotros no conocíamos, ¿verdad? Si la idea que nosotros tenemos realmente es una idea buena para la comunidad y viene de Dios, o si la idea es nada más por enaltecer a alguien o porque alguien se sienta más que otro. ¿Verdad? Es ese entendimiento. Consejo, bueno, actúa como un soplo en la conciencia y desde ahí viene una palabra de aliento para alguien en algún momento o en alguna necesidad. Fortaleza es un impulso sobrenatural que da vigor al alma. A veces hemos pasado situaciones difíciles en nuestro trabajo, en nuestra familia, con enfermedades, con situaciones, pero no nos apegamos al Señor, lo buscamos a Él y su voluntad, y viene esa fortaleza para decir, es que estoy de pie y lo tengo a Él, y Él está conmigo. Entonces, eso es algo muy bonito porque he tenido yo la oportunidad de sentir esto y, y- y es algo que me llena de alegría. Saber que Dios está pendiente de uno. Hace poco me habló mamá y me dijo que ya no aguantaba más, que quería hacerse la diálisis. Tristemente tenía una infección, tenía meses con una infección, los doctores no le habían dicho nada y aparte le estaban dando un medicamento que ella no necesitaba. Le habíamos dicho, pero el doctor nos había ignorado. Y mi mamá ya estaba cansada entre lo que a veces le comentábamos nosotros que estaba pasando y que el doctor no creen en muchas cosas, pero bueno, ellos sí, y su conciencia. Entonces, para mí fue muy triste saber que mi mamá iba a entrar en la diálisis, pero por otro lado, Dios me dio esa tranquilidad y esa fortaleza de aceptar, de decir, bueno, es que tampoco van a ser las cosas como yo quiero. Y si es el momento, y si Dios cree que tiene que ser así, sabe. Entonces, cuando mamá me da la noticia y me dice que se va a ir, yo pensaba antes que me iba a volver loco, pero lo pude aceptar y lo pude sobrellevar gracias a esa fortaleza que nos da el Espíritu Santo y el conocimiento de Dios. Y doy gracias a Él porque te das cuenta que con Él es más fácil llevar la vida. Y bueno, ciencia, como les decía, ve las cosas como la manifestación verdadera y reales y no dispara a la alabanza, ¿sí? A reconocer realmente de dónde vienen las cosas, ¿verdad? Que es Dios el que está atrás de toda esta creación, que es Dios el que está atrás de todo esto, que las cosas no surgen nada más. Bueno, a veces sí, hay cretinos, hay locos que se les ocurre cada cosa, pero que tú puedes ver al final del día cómo Dios se sigue manifestando. Bueno, piedad. Infunde en el creyente una nueva capacidad de amar y lo alimenta con sus sentimientos, comprensión, tolerancia y perdón. Y por último, temor a Dios. Infunde en el alma el temor filial que es el amor de Dios. El temor a Dios no es nada de que nos tengamos que esconder
lo que Él nos puede hacer. Al contrario, el temor a Dios es reconocer que Él es grande y que lo que quiere para nosotros es algo bueno. ¿Por qué? Porque somos sus criaturas. ¿Por qué? Porque somos la criatura elegida del Señor. Somos con quien Él tenía una relación. Somos el sexto día de la creación. Somos lo que el Señor quiso que fuéramos. ¿Ah? Su imagen y su semejanza. Entonces, para nada que el temor a Dios es un castigo o es algo doloroso, incómodo para nosotros. El no aceptar la voluntad de Dios sí es, es duro y es difícil, ¿sí? Pero es el abandono y el temor que reconocer que somos parte de Él, eso nos va a liberar a nosotros. A veces de no cargar, como yo cuando les decía de mi mamá, a veces yo sentía que le tenía que estar hablando todos los días porque para que Erika le pudiera ayudar a sanar sus problemas, sus dolencias físicas y eso. Y también me di cuenta que hoy, cuando dejamos a mi mamá libre con todo esto, este, yo también, yo también y también mi esposa descansamos un poco. Ya no sentimos que la salud de mi mamá depende de nosotros, sino que la salud de mi mamá depende de Dios. ¿Ah? Que Dios quiso que mediante la terapia que Erika hace, mamá estuviera bien durante 8 años. Le doy gracias. Y hoy no está mal mi mamá, tampoco tengo que reconocerlo y tengo que aceptarlo. ¿Ya? Está viviendo una etapa diferente, está viviendo la vida de otra manera, pero físicamente se siente fuerte. Entonces, pues imagínense, eso me da a mí más confianza y me da más fe para seguir creyendo y creciendo en el Señor, ¿no? Bueno, vámonos ahora. Oh, esta gráfica de la clase pasada, pues nada más recordarles, eh, somos cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? El cuerpo tiene su atención aparte. ¿Por qué? Porque es físico. Ya dijimos que se va a quedar aquí, se lo van a comer los gusanos. Tierra, polvo eres, sin polvo te convertirás. Pero el alma, ¿sí? Va a poder trabajar como Dios la creó, ¿sí? A la capacidad que Dios la creó, siempre y cuando el espíritu de nosotros esté conectado con el Espíritu Santo, ¿sí? Cuando hay esa conexión entre los dos espíritus, cuando leemos, cuando buscamos la palabra del Señor, cuando buscamos entender un poquito más de la palabra del Señor, cuando nos abandonamos, cuando aceptamos su voluntad en nuestra vida, cuando dejamos que Él maneje nuestra vida, ¿sí? Cuando hacemos todas esas conexiones de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones cambian completamente, ¿sí? Cambian a la fe, cambian a la esperanza, cambian a la caridad, ¿sí? Entonces, nos hacemos personas diferentes, ¿sí? ¿En dónde? En donde se refleja el amor de Dios, donde Dios puede reflejar su amor al prójimo. Primero diciéndonos a nosotros, tranquilo, te quiero, aquí estoy, y ya donde nosotros después, mediante nuestro testimonio y mediante nuestras acciones, nosotros podemos ayudar a- al prójimo y a nuestra comunidad, ¿sí? Porque qué triste sería que Mayra estuviera en su casa sabiendo lo que sabe, que Héctor estuviera en su casa sabiendo lo que sabe, o que Martín y Mercy estuvieran en su casa abogando única y exclusivamente para sus hijos y su familia, que a veces es lo que más nos duele, ¿sí? Pero no, no, han sabido escuchar la palabra de Dios, han sabido dejar su vida en manos de Dios y aceptar su voluntad, y aquí están, ¿sí? Nos ayudan haciéndonos más fácil a entender la palabra de Dios. Y con ejemplos en su vida, Martín y Mercy nos han dejado plasmado que es el abandonarse a la voluntad de Dios, el aceptar lo que Dios te da, la vida en la que estás pasando, aceptarla y sobrepasarla, ¿sí? Entonces, qué bonitos ejemplos tenemos, entonces valorémoslo, ¿ah? Imagínense si Héctor, como les digo, se decidiera a no compartirnos de lo que él sabe,
imagínense, ah, estaríamos medios cojos, ¿no? O a Mayra ese ímpetu y esas ganas que tiene por a veces pasar los 50 slides para que podamos entender y comprender un poquito mejor, ¿sí? De mejor manera, porque ella lo hace para eso, para que nosotros entendamos mejor las cosas y mejor a Dios. No lo hace porque quiere llenarnos la cabeza de fotos y de letras y de conceptos, no, para que sea lo mejor para nosotros. Y eso es bueno valorarlo. Y yo lo hablo porque desde donde están ustedes, porque yo también fui alumno de ellos. ¿Ah? Entonces, pues agradecerles infinitamente que hayan aceptado ese reto de vivir esos dones para la comunidad de Dios. ¿Ah? Entonces, buen momento para darles gracias a ellos. Por eso les mencionaba un momento atrás a doña Cuquita y a José y a la señora Teresa, Elma, y a tantas personas que en algún momento pudieron ayudarnos a crecer. Entonces, bueno, así, teniendo ese espíritu conectado con Dios, vamos a poder vivir realmente en nuestro corazón ese cambio. ¿Sí? Y bueno, esto es por parte de los dones. También habíamos mencionado algo de los frutos y fíjense que aunque pareciera que es lo mismo, que pareciera que, pero fíjense cómo es el Señor, ¿eh? Porque los dones los tenemos que poner al servicio de la comunidad, pero los frutos del Espíritu Santo, fíjense, los frutos del Espíritu Santo son para que podamos gozar nosotros como personas, ¿sí? El amor tan grande que Dios nos tiene. ¿Por qué? Porque ustedes creen que cuando le decimos a Héctor, a Mayra, gracias por tu clase, qué bueno que nos preparaste la clase, qué bonito estuvo la clase. Ustedes no creen que ellos sienten ese amor recíproco porque ellos lo hacen por amor. A mí me queda claro. Y Mercy, Héctor, Mayra, lo hacen con gusto, con amor, de satisfacerlos, de dar un poquito más de lo mucho que Dios nos ha dado. Entonces lo hacen desde amor. Entonces cuando nosotros le decimos gracias, gracias por el esfuerzo, gracias por la desvelada, gracias por el video, gracias por aprender, porque estamos aprendiendo cosas que no sabíamos. Ellos en ese gracias reconocen el amor y eso da gozo y eso da paz. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando uno vive en amor, en gozo, en paz? Tiene uno más paciencia, es más bueno, uno vive en benignidad, es más bondadoso uno, porque sabe uno que dando es como uno puede recibir. Entonces, cuando vemos, cuando vemos todo esto y nos damos cuenta que es Dios nuestro Señor el que ha hecho todo esto en nuestra vida, que es ese al que le rogamos, que es ese al que le pedimos, que es ese Dios en el que tenemos puestas nuestras esperanzas de que un día vamos a estar junto de Él, ¿sí? Imagínense si no va a crecer nuestra fe. Claro, ¿sí? Porque la fe no nada más es creer, creer, creer y pensar que creemos y pensar que no, sino también la fe se alimenta de ese gozo de saber que Dios se manifiesta en nuestras vidas, de que Dios está con nosotros, de que le preocupamos a Él. ¿Ah? Entonces, saber que lo hacemos por Él y para agradarle a Él y que aparte Él nos busca, nos quiere y nos ama y se manifiesta en nuestras vidas, claro que tenemos que creerle. Claro que nuestra fe tiene que ser más grande. Y bueno, como lo reconocemos al Señor, que es Él, hay más mansedumbre y hay más templanza. ¿Ya? Entonces sí, los frutos del Espíritu Santo son para sí, sí vamos a compartir, sí los vamos a externar también, pero es algo de lo que se empieza a disfrutar uno, ¿va? Y los dones, sí, es algo que también vamos a disfrutar porque compartiendo, dando un buen consejo a alguien, ayudando a alguien, este, nos sentimos bien también, pero básicamente esos son para la comunidad.
no importa si hay algún malentendido algo, el lunes lo aclaramos, ¿verdad? Pero vayamos razonándolo desde ahí. Los frutos, sí, son también para el prójimo, pero para uno también, y los dones del Espíritu Santo definitivamente los tenemos que poner a trabajar, no es para quedarme, ¿sí? El amor, el sentir un agradecimiento de parte de ustedes, el sentir que muchos de ustedes se han tomado el, el gesto de regalarnos algo a final de año. Nosotros podemos sentir ese amor y qué bonito se siente y ese se queda con uno y ese lo disfruta uno, ¿ah? Y claro, también desde ahí puedes compartir, pero el fruto ya de entrada ya lo empieza a saborear uno. Entonces, bueno, no sé si tengo algo más. Ok, sí. Aquí vamos a ver en esta cita bíblica de Gálatas, ¿sí? 5 del 16 al 21. Tendría que haber puesto la segunda cita, pero fíjense desde dónde tenemos que ver nosotros esos frutos. O sea, digo, pues, andar por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que no obedecéis a hacer lo que deseas. Pero si os guías por el Espíritu, no estás bajo la ley. Bien, las obras de la carne son evidentes. Fíjense cuáles son las obras de la carne. La inmoralidad, la impureza, la sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Palabra de Dios. Entonces, estas son, estas son cosas de la carne porque um, alimentan única y exclusivamente eso la carne. O sea, el gusto, la flojera, o sea, aumentan las cosas que son vanas, ¿sí? Es cierto que el cuerpo tiene que dormir para descansar, pero no podemos pasarnos todo el día durmiendo. Es cierto que el cuerpo tiene que comer, ¿sí? Para fortalecerse, pero no nos podemos pasar todo el día comiendo, ¿sí? Es bueno que el cuerpo tenga que beber para hidratarse, pero no por eso vamos a pasar todo el día bebiendo, ¿sí? Entonces, el, el cuerpo es algo malo. Si le das, si le das, si le das, si le das, él feliz de la vida, él va a comer, él no sabe de límites, él no sabe de momentos, de más allá, ¿no? Él es gusto, él alimentarse, descansar, hacer el cuerpo, no lo vamos a poder parar, ¿sí? Pero esa no es la idea. ¿Por qué? Porque como dijimos otra vez, el cuerpo se va a quedar. O sea, la idea no es que seamos cuerpo por la eternidad. La idea es que nuestro espíritu y nuestra alma se conecten con Dios. Que pasemos a vivir en un plano diferente, ¿sí? Con nuestro Señor. No va a ir la carne, no va a ir el cuerpo. Entonces, alimentarnos nuestro cuerpo con estas inmoralidades, impurezas, sensualidad, el sexo, claro que es bueno, pero tiene un propósito, ¿ah? Tiene un porqué, un cómo y un cuándo, ¿sí? Entonces, ahí es donde lo podemos disfrutar. Ahí es donde podemos nosotros
darle gracias a Dios que lo haya hecho para nosotros, pero no fuera de ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te vuelves animal, te vuelves, pues hacerlo instintivamente no lleva a nada. ¿Ah? Y bueno, pues imagínense ahora hablar de las enemistades, de los pleitos, de los celos, no, sí, eso es vano, ¿sí? Entonces, por eso es diferente vivir bajo el dominio de la carne, perdón, que vivir bajo el dominio del Espíritu. Y bueno, en Gálatas dice, mas el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, palabra de Dios. ¿Eh? Entonces, vivir en el Espíritu te da la certeza de vivir de una manera mejor, hasta físicamente. ¿Por qué? Porque ya hay un dominio propio, porque ya gracias al Espíritu podemos decir, ya, suficiente, no más. ¿Sí? Bueno, vivir en el amor, vivir en el gozo, vivir en la paz, ¿eh? Es algo que, que no tiene comparación. Entonces, busquemos eso, busquemos eso. Nosotros, este es un primer paso donde estamos, que es físico. Sí, somos templo del Espíritu Santo y como templo del Espíritu Santo nos tenemos que cuidar. Miren, templo del Espíritu Santo, nos tenemos que cuidar el templo porque tampoco puede habitar un espíritu en un templo en ruinas. Está claro. ¿Verdad? Entonces, tenemos que buscar que el Espíritu de Dios nos guíe, nos lleve, para entonces poder disfrutar todos los placeres que como cuerpo y que como carne tiene Dios para nosotros, ¿eh? Con límites, con cómo, con cuándo, con quién, ¿sí? Tiempos. Entonces, bueno, creo que esto, creo que esto es todo para esta clase. Espero que, bueno, espero que el lunes podamos compartir un rato más. Espero que, claro, este, qué es el Espíritu Santo en nuestras vidas o qué debería ser el Espíritu Santo en nuestras vidas y buscarlo. Y buscarlo porque se dan cuenta que hay dones y frutos que tenemos que poner a trabajar y que también tenemos frutos que recibir. Y bueno, ya no les quiero hacer más largo el video. Lo que tengamos que platicar, lo platicaremos el lunes y ánimo, por favor, vean el video, si pueden 2 veces, mejor. ¿Ok? Gracias y nos vemos el lunes si Dios quiere.